Una vez más, bienvenidos a la casa de Dios. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Dios, una vez más, gracias porque nos permite reunirnos a tu nombre. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar acerca de de que si realmente nos amas, te pedimos que nos ayudes para que podamos ver, Señor, que tú eres amor, eres justo y que tú eh, tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. ¿Acaso Dios me ama? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Nos preguntamos alguna vez, ¿por qué estás aquí en este mundo? ¿O cuál es el propósito de estar aquí? Yo te quiero pedir a ti que estás reunido aquí conmigo. Si ese es tu caso, te invito para que me acompañes en este estudio bíblico y encontraremos la respuesta a todas estas preguntas. ¿Realmente Dios me ama? La Biblia nos muestra que Dios ama a su creación y más aún a los que Él creó como su imagen, o sea, al ser humano. Dice en Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y también lo menciona de qué forma nos ama. En Jeremías 31:3 dice que Jehová se manifestó a mí, dice Jeremías, ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que realmente Dios nos ama a su creación. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿sabes qué? Yo he hecho mal, he hecho muchas cosas malas, pero que en su momento cuando las hacía yo creía que estaba bien, que estaba haciendo cosas que realmente el mundo hace y que lo que yo estaba haciendo era algo lógico y no era malo. Pero, pero nos damos cuenta que está mal. Y en ese momento pensamos, Señor, ¿realmente me amas aunque yo haya hecho mal? ¿Realmente tú me miras con amor? Y vemos aquí que realmente Dios nos ama, que realmente Dios nos mira con gran estima, que fuimos honorables para Él y Él nos ama. Así es que Dios realmente ama a su creación, ama a nosotros porque fuimos creados, Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios ha demostrado su amor para con nosotros? En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Cristo Jesús vino a la tierra y por qué murió por mí? ¿Por qué Él dio su vida por mí? Si yo realmente ahorita estoy diciendo que me arrepiento y que ya no, que las cosas que yo pensaba que estaban bien están mal. Pero ¿por qué murió por mí? Ahorita vamos a ver por qué. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que Cristo Jesús vino a morir por nosotros como una propiciación. Lo que pasa que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel, al Dios a escogerle y al ellos seguirle, Dios hace que ellos maten animalitos por pecados. Hacían pecado, mataban animalitos, se arrepentían y la sangre era propiciación por los pecados. Entonces, Cristo Jesús tuvo que venir para hacer una propiciación por nuestros pecados. Tal vez te preguntarás, ¿cómo es que me ama si no soy digno de su amor? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos derecho a nada, ya que somos pecadores. En Romanos 6:23 dice, vean lo que dice en Romanos 6:23.
Vamos a Romanos 6:23 y vamos a ver en Romanos dice 6:23, y ahí lo tengo escrito, pero vean lo que dice, buscándolo en su Biblia. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la paga del pecado, si tú, mi hermano y hermana, has pecado, tu paga por el pecado es muerte. Pero gracias a que Cristo Jesús vino, ya ha hecho propiciación por tus pecados. Él es por eso Juan cuando lo miró dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque recordémonos que el pueblo de Israel mataba animalitos para hacer propiciación, para que la sangre de corderos se derramasen y así de esa manera hacer una propiciación por los pecados. Vean lo que le dice en Hebreos capítulo 9, vean lo que dice hablando de eso que les estoy diciendo. Hebreos capítulo 9 dice en el verso 22, Hebreos capítulo 9 verso 22 dice, y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Entonces, Cristo Jesús, al venir y morir por nosotros, su sangre es una propiciación por los pecados tuyos y míos. No tenemos derecho a nada ya que somos pecadores. Romanos 6:23 dice que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que gracias a Cristo Jesús, esa es la dádiva de Dios. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero el amor de Dios es incondicional y nos ama a pesar de nuestras malas acciones. Él nos ama. ¿Y de qué forma me ayuda su muerte de Cristo? Nos ayuda a que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Al aceptar a Cristo y su muerte, nos reiteran las Escrituras que tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12 dice que más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que gracias a que Cristo Jesús murió por nosotros, podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿pero qué no somos creados a su imagen? ¿Por qué no somos hijos de Él? Pues desafortunadamente, mi hermano y hermana, gracias al pecado, en ese momento nosotros nos separamos de Dios. Vean lo que dice en Isaías. Vamos a Isaías y vamos a ver qué es lo que dice en Isaías acerca de qué es lo que hace el pecado para con Dios y para con nosotros. Vean lo que dice en Isaías. Dice en Isaías 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado nos separó de Dios. Pero gracias a que Cristo Jesús vino, hizo propiciación por nuestros pecados, en ese momento nosotros volvemos al camino que Dios quería desde el principio que fuéramos, y somos hechos llamados hijos e hijas de Dios, gracias a que Cristo Jesús murió por nosotros y le aceptamos. Interesante y qué hermoso. ¿Cómo puedo aceptarlo para ser salvo? Bueno, hay tres cosas y tres cosas que debemos nosotros de admitir. Esas tres cosas es, en Romanos 3:23 dice que soy pecador. Tenemos que aceptar que soy pecador. O sea, ¿sabes qué? Como hermanos y hermanas, como seres humanos, debemos de aceptar que somos pecadores. En Romanos 6:23, que estoy condenado a muerte. ¿Por qué? Porque la paga de pecado es muerte. Y en Juan 15:5 es que no puedo salvarme a mí mismo, sino que necesito a Cristo Jesús como mi Salvador, como mi propiciación por el pecado. Y después debemos de pensar en tres cosas y admitirlas también.
es en Hebreos 2:9 que Él murió por mí y por toda la humanidad. Acuérdense que Él murió por mí y por toda la humanidad, no nomás murió por mí. Y Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, Él me perdona. Tenemos que nosotros tener en mente que Él me perdona. Vean lo que dice en Primera de Juan. Vamos a leerlo en Primera de Juan 1:9. Dice en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que tenemos que nosotros aceptar que soy pecador. Oh, ¿sabes qué? Yo acepto que soy pecador. Y en ese momento aceptamos nuestros errores y nuestros pecados, y en ese momento Él nos perdona. Él es justo para perdonarnos. Y luego en Juan 6:47, que Él me salva. Tenemos que nosotros tener en mente que Él me salva. Recuerden que nosotros mismos no nos podemos salvar. Juan 6, vean lo que dice en San Juan, capítulo 6, verso 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que nosotros al creer en Cristo Jesús tenemos vida eterna. ¿Qué debo hacer para obtener la salvación ya que reconocí mis faltas? Solo hay una cosa por hacer. En Romanos 3, 24 y 28 dice que siendo justificados gratuitamente, o sea que en otras palabras, ¿qué debemos de hacer? Es gratis, es creer solamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que, mis hermanos y hermanas, tengo buenas nuevas, ya no tienes que matar ningún animalito para que haga remisión por tus pecados por la sangre del animalito, sino que ahora Cristo Jesús por su sangre somos justificados gratuitamente por esa gracia, por esa dádiva de Dios, para que seamos salvos en Cristo Jesús. Y ya no tenemos que hacer más las obras de la ley, que era matar animalitos y seguir las lunas nuevas y seguir todas esas tipos de ordenanzas. El creer que Él nos salva se le llama fe. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que por fe somos salvos. Al creer en Cristo Jesús, que Él murió por ti y por mí, somos salvos. Así es que para obtener la salvación, tenemos que nosotros creer por fe. Ahora bien, si lo acepto, ¿qué cambio habrá en mí, en mi vida? Al aceptarlo, seré una nueva persona, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Cristo Jesús, al aceptar que nosotros somos pecadores y al aceptar que hemos infringido la ley, que hemos quebrantado, que que habíamos negado el gobierno de Dios por medio del pecado, cuando nosotros aceptamos eso, en ese momento somos unas criaturas nuevas. En ese momento nosotros, como aquí está la caricatura que puse, la nueva vida en Cristo te impulsa a vivir diferente. Primero estás triste porque dices tú, ¿cómo me va a aceptar Dios si soy un pecador, si he hecho cosas malas? Después en Cristo Jesús te das cuenta que todo ha quedado en el pasado y que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo podré hacer las cosas que un cristiano debe de hacer? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿sabes qué es difícil para mí seguir lo que un cristiano hace? Es difícil. Pero en las Escrituras nos dan la respuesta a todas esas cosas que creemos imposibles de hacer y que nos alienta a seguir adelante con gozo, llevarlas a cabo sin ninguna como pesadez en nosotros, sino que con gozo. Vean lo que dice en Gálatas capítulo 2, vean lo que dice. Y es hermoso recordar esas palabras. Capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que
Cristo Jesús es el que nos da fuerza, nos da aliento para seguir, para hacer las cosas que a Dios le agradan. No es que nosotros lo hagamos. Y vean lo que dice en Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Cristo Jesús es el que nos ayuda a seguir, nos da la fuerza a seguir adelante, porque ahora ya no vivo yo, sino Cristo Jesús vive en mí. O sea que, te preguntarás tú, o sea que ni los 10 mandamientos se me hará difícil guardar. Vean lo que dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O en primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos su palabra. Recordémonos, mis hermanos y hermanas, que el guardar los 10 mandamientos en Cristo Jesús no es difícil, porque lo hacemos por amor, porque nosotros, por ejemplo, cuando leemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, nos damos cuenta que los primeros cuatro mandamientos son acerca de Dios, y los otros 6 mandamientos son acerca de nuestro prójimo. Ahora en Cristo Jesús podemos ver que gracias a Él nosotros seguimos creyendo que Dios nos, como al pueblo de Israel que lo sacó de Egipto en tierra de servidumbre, igual por gracias a Cristo Jesús nos sacó del pecado. Fuimos nosotros perdonados gratuitamente. En Cristo Jesús su sangre hace propiciación por el pecado. Y gracias a eso no tendremos otros dioses delante de Dios. No usaremos su nombre de Dios en vano. No nos inclinaremos ante ninguna imagen o ante ningún ser humano. Nos acordaremos de ese creador que creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. También ante el prójimo honraremos a nuestro padre y madre. No mataremos, no robaremos, no cometeremos adulterio, no desearemos las cosas de nuestro prójimo ni la mujer de nuestro prójimo. Entonces no codiciaremos, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, pero lo haremos por amor, no porque nos seremos salvos, porque los 10 mandamientos no te salvan, sino que te salva la sangre de Cristo. Y gracias a Cristo tú puedes guardar eso que se te hace imposible en estos días, ya que a muchas personas se les hace imposible. Inclusive muchas personas dicen que ya no existen los 10 mandamientos, pero yo no cae en mi cabeza, porque ¿cómo vamos a matar? O sea que es bueno matar, entonces ¿para qué existen las cárceles? Porque hay tantas personas que han matado y están en la cárcel. Si ellos dicen que ya no existen los 10 mandamientos, pues que dejen libres a esas personas. O sea que debemos nosotros de ver que existen los 10 mandamientos, pero es difícil para muchos de nosotros guardarlos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que en Cristo Jesús podemos guardarlos. Él es el que nos ayuda. ¿Cómo puedo estar seguro que la obediencia a los 10 mandamientos de Dios no es legalismo? Vean aquí, puse una foto que dice, fe es obedecer, no entender. Apocalipsis 14:12 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque guardamos los mandatos que son como guía para vivir bien ante Dios y ante el prójimo. Y la fe de Jesús, ¿por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y Cristo Jesús también guardó los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 12:11 dice que y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nos da la fuerza y de la palabra del testimonio. ¿Por qué? Porque si tú guardas los mandamientos de Dios y no tienes otros dioses delante de Dios y no agarras la palabra de Dios en vano y luego te acuerdas del Creador guardando el séptimo día, tú te das cuenta que por el testimonio de nosotros hemos vencido gracias a la sangre de Cristo. No hay que confundir obediencia con legalismo. Legalismo es tratar de ganar la salvación por las buenas obras. No debes de pensar que los 10 mandamientos, a guardar los 10 mandamientos, tú serás salvo, sino que recuerda que en Cristo Jesús los guardas por amor y tú amas a Dios y amas a tu prójimo. Mas la obediencia es el obedecer por amor al que te creó y te ha dado la salvación, que es Cristo Jesús.
¿Qué acto sella la relación de amor para con mi Salvador? En Romanos 6, 4 al 6 dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Romanos 6, en Romanos capítulo 6, nos dice claramente acerca de que lo que sella es el bautismo, es el creer que al nosotros bautizarnos, al bautizarnos estamos haciendo lo que Cristo Jesús hizo, morir y resucitar, meternos en el agua y salir. Ahora, qué interesante aquí en Romanos 6, 4 al 6, dice, fuimos plantados juntamente con Él. Qué interesante. En la semejanza de su muerte. O sea que el bautismo es el que nos sella esa relación. En 2 de Corintios 11:2 dice que porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que nosotros al bautizarnos, en ese momento sellamos esa relación con nuestro Padre Dios por medio de Cristo, y en ese momento nosotros somos presentados como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo puedo incrementar ese amor para con Cristo? Bueno, en Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recordémonos, hermanos y hermanas, que en las escrituras podemos encontrar en el Antiguo Testamento que habla de Cristo Jesús. Ahora, no quiero que ustedes piensen que estoy usando un anacronismo. El anacronismo es el mirar doctrinas del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Y el anacronismo es el decir que, por ejemplo, la doctrina de la deidad está en el Antiguo Testamento. Y sí lo está, pero para los estudiantes, y yo también soy estudiante de la palabra de Dios, para los eruditos, yo también soy erudito de la palabra de Dios, se cree que el anacronismo es eso, el tratar de buscar una doctrina que está en el Nuevo Testamento y encontrarla en el Antiguo Testamento. Eso es anacronismo. Y los eruditos de ahora pues no quieren llegar al anacronismo. Pero en sí, mis hermanos y hermanas, yo te invito a que busques en la Biblia, porque aquí Cristo Jesús nos está invitando, dice que a escudriñar las escrituras. Y recordémonos que en el tiempo de Jesús nomás existía la Septuaginta, que viene siendo el Antiguo Testamento. Y Cristo Jesús estaba invitando a ellos a que buscaran de Él en las escrituras. O sea que Cristo Jesús no nos está diciendo que es anacronismo el buscar de Él en las escrituras, sino que están. Y así por décadas y años los cristianos han buscado así de verso a verso en la Biblia para buscar las verdades. Y Cristo Jesús nos invita a que hagamos eso. En 1 Tesalonicenses también nos dice, para incrementar el amor para Cristo es orar sin cesar. Y en Colosenses 2:6 dice que por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea que debemos de nosotros ser unas criaturas nuevas, unas personas nuevas en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 15:31 dice que os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea que nos invita a que nosotros muramos al yo. Recordemos lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, que ya no vivo yo, mas Cristo Jesús vive en mí. Mis hermanos y hermanas, gracias por venir, y les invito a que nosotros nos demos cuenta que Cristo Jesús, que Dios nos ama, y que gracias a Cristo Jesús que murió por nosotros, tenemos esa dádiva en Cristo Jesús para ser salvos por la remisión de su sangre y para la remisión de nuestros pecados. Invito a que inclinemos nuestro rostro. Amante Dios, gracias porque nos permitiste ver en tu palabra estas verdades.
Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo y a escudriñar las Escrituras para encontrar que realmente en el Antiguo Testamento Cristo Jesús está ahí. Gracias. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.